El 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno Salvador Allende, que había sido democráticamente electo 3 años antes, fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, quien terminaría instaurando una dictadura que duraría casi 2 décadas. Hay mucho que se suele hablar acerca de todo el periodo antes y después del golpe de Estado, y creo que mucho de lo que estamos viendo en este video tenemos quizás una noción de que los Estados Unidos y en particular la CIA participaron del golpe de Estado. Pero lo que no es tan conocido y en lo que yo me quiero centrar en este video es en comprender la magnitud de la interferencia que tuvo Estados Unidos no solamente en el golpe de Estado, sino que en el gobierno de Allende e incluso antes. Mi intención no es hacer un juicio de valor respecto al gobierno de Allende, suficiente se está hablando ya de eso. Lo que me interesa es que los latinos y los hispanoparlantes que vean este video que tengan una noción de lo profundamente que hemos sido afectados por el imperialismo americano. Todo lo que yo voy a decir está basado y respaldado por un grupo de documentos que fue desclasificado por la CIA y por otros departamentos de Estado de los Estados Unidos. Siempre que sea pertinente les voy a mostrar la fuente y decirles también de dónde viene ese documento. Pero ya que me estoy basando en una compilación de más de 24.000 documentos, por supuesto que no voy a poder hacer alusión a cada uno de ellos. Si quieren saber más, como siempre les recomiendo revisar los archivos de Pinochet de Peter Kornbluh, que es una recopilación de estos documentos desclasificados, y también el capítulo respecto a Chile de Killing Hope, un libro de William Blum, en que cuentan el intervencionismo de Estados Unidos en el mundo. Ahora sí, volviendo al golpe en sí. Lo que solemos escuchar es que el gobierno de Allende trajo una crisis económica que fue culpa de sus propias políticas económicas. Y fue esa crisis la principal causante del golpe de Estado. Y de hecho, por décadas en los Estados Unidos, oficiales de gobierno y sus seguidores en la academia han culpado a programas socialistas de Allende por el caos económico en el cual se encontró el país inmediatamente después de su elección. Según los documentos públicos oficiales, Allende fue el responsable de su propia perdición. Solamente un día después del golpe, el secretario de Estado Henry Kissinger testificó en el Capitolio diciendo: fueron las políticas del gobierno de Allende, su insistencia en forzar el paso más de lo que la economía podía aguantar, mucho más que nuestras acciones, las que contribuyeron al caos económico. Es difícil determinar un punto de partida para la intervención de los Estados Unidos en Chile, pero voy a comenzar en 1958, cuando un entonces relativamente desconocido, Salvador Allende, perdió la elección presidencial por relativamente poco contra su contrincante Jorge Alessandri. Fue en ese momento que la preocupación estadounidense comenzó a despertar, temiendo que Chile, que era una de sus principales fuentes de ingreso en Latinoamérica, pudiera pronto volverse al socialismo. Esto se intensificó más aún porque solamente un año después de esta elección, en 1959, fue la Revolución Cubana, lo que inspiró aún más temor en Estados Unidos de que pronto toda Latinoamérica pueda volverse socialista o comunista. Fue por eso que durante la década de los 60 se esforzaron para impedir que Allende se vuelva presidente. Y bajo la administración de Kennedy se formó un comité especial conformado por miembros de la Casa Blanca, de la CIA y de otras partes del Estado, mientras que en Santiago se preparaba un comité en la embajada. Según reportó el Washington Post, el 6 de abril de 1973, más de 100 agentes estadounidenses fueron asignados a esta operación. Estos agentes iban a preparar el camino para el trabajo que se haría en las elecciones venideras. Como se informó en una investigación al comité encargado, al establecer relaciones operacionales con partidos políticos clave y creando mecanismos organizacionales y de propaganda capaces de influenciar sectores clave de la población, se iniciaron proyectos para ayudar a entrenar y organizar anticomunistas. Esto, por supuesto, en grupos campesinos, poblacionales, sindicatos, estudiantes, medios de comunicación y etc. Tras evaluar distintos partidos políticos que se oponían a la izquierda, el comité finalmente se decidió por un nombre centrista, Eduardo Frei, que en ese tiempo era candidato para la democracia cristiana, como el más probable en poder bloquear el ascenso de Allende. La CIA costeó más de la mitad de los gastos de campaña de Frei, lo que le costó a la tesorería de los Estados Unidos cerca de $20 millones. El gasto por votante que tuvo Estados Unidos fue mayor en Chile de lo que fueron las campañas presidenciales estadounidenses de Johnson y Goldwater en Estados Unidos. Y sí, me escucharon bien. Estados Unidos gastó más dinero por votante en Chile para financiar la campaña de Frei contra Allende de lo que gastaron dentro de Estados Unidos los propios candidatos presidenciales estadounidenses. La mayoría de este dinero fue utilizado para pagar propaganda. Así lo describió el Comité del Senado.
Además de apoyar partidos políticos, la CIA montó una campaña de propaganda anticomunista masiva. Se usó extensamente la prensa, radio, películas, panfletos, pósters, folletos, correos directos y murales. Fue una campaña del terror que dependía fuertemente de imágenes de tanques soviéticos y escuadrones de fusilamiento cubanos, y fue dirigida especialmente hacia mujeres. Cientos de miles de copias de una carta pastoral anticomunista del Papa Pío XI fueron distribuidas por organizaciones de democracia cristiana. Tenían un comentario indicando que habían sido impresas de forma privada por ciudadanos sin afiliación política con el objetivo de diseminar su contenido más abiertamente. También se utilizó desinformación y propaganda negra, esto es, material que pretendía originar de alguna otra fuente, como el Partido Comunista Chileno. Esta campaña del terror se basó en el hecho de que en Chile, como en otros lugares de Latinoamérica, las mujeres eran tradicionalmente más religiosas que los hombres, por lo que probablemente estarían más alarmadas ante la idea de unos comunistas que no siguen a Dios. Una franja que aparecía en la radio reproducía el sonido de una metralleta, seguido por el llanto de una mujer que decía: «Han matado a mi hijo, estos comunistas». Y el anuncio luego agregaba: «El comunismo solamente ofrece dolor y sangre. Para que esto no pase en Chile, debemos elegir a Eduardo Frei». No puedo enfatizar suficiente la escala de la campaña propagandística. Cito una vez más al Comité del Senado. La campaña de propaganda fue enorme. Durante la primera semana de intensa actividad de propaganda, la tercera semana de junio del 64, un grupo de propaganda financiado por la CIA produjo 20 spots de radio por día en Santiago y 44 en estaciones provinciales. Transmisiones de noticias de 12 minutos 5 veces al día en 3 estaciones de radio de Santiago y en 24 provinciales. Miles de caricaturas y mucha publicidad pagada en la prensa. Para fines de junio, el grupo estaba produciendo 24 noticieros al día en Santiago y sus provincias, 26 programas de comentarios semanales y distribuía 3.000 panfletos al día. Y también utilizaron mensajes de agentes y aliados del extranjero. Una transmisión de radio hecha por Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, que está en una especie de tour pagado y organizado por la CIA en Sudamérica, decía: «Si es que ganan los rojos en Chile, no va a ser posible ningún tipo de actividad religiosa. Madre chilena, sé que no vas a permitir que te quiten a tus hijos y los envíen al bloque comunista, como pasó en Cuba». Pero los esfuerzos estadounidenses no se limitaron a la propaganda. Además de eso, enviaron a algunos de sus expertos en elecciones para ayudar a dirigir la campaña de Frei, mientras que también financiaban programas hechos por Roger Beckemans, un jesuita belga que había llegado a Chile en 1957 y que fundó una serie de programas sociales, llegando a tener 100 empleados y un presupuesto de más de $30 millones. Según sus propias declaraciones, recibió más de $5 millones de la CIA y una cantidad similar del programa AID para guiar los recursos de sus organizaciones para apoyar la campaña de Eduardo Frei y de la democracia cristiana. Y la operación fue un éxito. En las elecciones, Eduardo Frei venció a Allende por un 56% de los votos contra un 39% de Allende. Según la misma CIA, la actividad más efectiva fue la campaña de terror anticomunista, que había sido dirigida en particular hacia mujeres. El resultado fue notorio. Allende ganó la votación entre los hombres por una diferencia de más de 67.000 votos, mientras que Frei sacó una ventaja entre las mujeres de cerca de 469.000 votos. Los esfuerzos de Estados Unidos continuaron para las elecciones de 1970 de forma similar. Sin embargo, esa vez no fueron suficientes, y el 4 de septiembre de 1970, Allende ganó una pluralidad de los votos. Esto significó que Chile se convirtió en el primer país del mundo en elegir democrática y pacíficamente a un candidato abiertamente socialista. Y esto dio lugar a algo llamado la Vía Chilena, un camino pacífico para lograr una revolución socialista y que inspiró a pensadores a lo largo del mundo, mientras que atemorizó a los imperialistas estadounidenses. Y los estadounidenses no tardaron en reaccionar a la elección de Allende. El 15 de septiembre, solamente unos cuantos días después, en una reunión de 15 minutos entre las 3:25 y las 3:40 de la tarde, el presidente Richard Nixon le ordenó a la CIA comenzar una operación que logre bloquear la toma de poder de Allende. Se escuchó a Henry Kissinger decir lo siguiente acerca de las medidas que los estadounidenses debían tomar. Como mínimo, van a asegurar su fracaso y como máximo, van a llevarnos a una situación en la que su colapso o su derrocamiento posterior podría ser más factible. Este fue el comienzo del infame proyecto Fubelt.
La mejor forma de resumir o explicar el proyecto Fugelt es utilizando las palabras del mismo presidente Nixon en una reunión que tuvo con Henry Kissinger, el secretario general John Mitchell y el director de la CIA, Richard Helms. En esa reunión, el presidente Nixon dio órdenes explícitas para o evitar que Allende suba al poder o hacer caer su gobierno después de ello. Notas tomadas a mano por el director de la CIA, Richard Helms, documentan las instrucciones de Nixon. Una chance de 10, pero salvar a Chile. Vale la pena, no importan los riesgos involucrados. Sin involucrar a la embajada, $10 millones disponibles, más si hace falta. Trabajo a tiempo completo, los mejores hombres que tengamos. Hacer gritar la economía. Este punteo es el primer registro que se tiene de un presidente estadounidense que ordena directamente el derrocamiento de un presidente electo democráticamente. Para lograr sus fines, los estadounidenses desarrollaron dos posibles caminos, lo que creativamente llamaron Camino 1 y Camino 2. El Camino 1 consistía en explotar el sistema parlamentario chileno, porque en ese tiempo, si es que ningún candidato tenía más del 50% de los votos, ya que no existía segunda vuelta, lo que se hacía es que el Congreso tenía que elegir al ganador. Y normalmente lo que hacían era guiarse por la votación popular. Por tanto, si es que no pasaba nada externo, el Congreso iba a ratificar la elección de Allende. Por eso es que Estados Unidos decidió influenciar el voto congresional para que en vez de elegir al ganador, elijan al perdedor Jorge Alessandri. El plan era que una vez electo, Alessandri renuncie y llame a nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones, Eduardo Frei podría volver a participar, porque en esos tiempos en Chile los presidentes no podían ser presidentes 2 periodos seguidos. Pero ya que técnicamente Alessandri habría sido presidente después de Frei, al menos eso pensaban los estadounidenses, podría volver a postular y ellos creían que le ganaría a Allende en las nuevas elecciones. Pero los estadounidenses no se demoraron mucho en darse cuenta que probablemente no iban a tener los votos suficientes para bloquear el ascenso de Allende. Y por tanto, decidieron poner en marcha el Camino 2. En un mensaje con fecha 21 de septiembre del 70, el director del equipo de trabajo de la CIA le informó al jefe de estación de Santiago que el propósito del ejercicio es impedir que Allende asuma al poder. Prestigitación parlamentaria ha sido descartada. Una solución militar es objetivo. Como pueden ver, el Camino 2 era directamente un golpe militar. Aquí la CIA persiguió un plan de 3 pasos. Primero, identificar, contactar y recoger inteligencia acerca de oficiales dispuestos a unirse a un golpe. Luego, informarles que los Estados Unidos está comprometido a darles completo apoyo en todo, excepto enviar a los Marines. Y finalmente, crear un ambiente de golpe de Estado a través de desinformación, propaganda y actividades terroristas que provean un estímulo y una excusa para que los militares actúen. Pero resulta que derrocar a un gobierno no es tan fácil como parecería. Estados Unidos tenía una gran tarea por delante. Como el director de la CIA lo describiría más adelante, hacer un golpe de Estado en Chile sería difícil, debido a la inercia apolítica y constitucional del ejército chileno. No había ninguna justificación, ningún motivo y ningún pretexto para que el ejército intente bloquear a la Unidad Popular de Allende de ejercer el oficio de presidente. La realidad era que la gran mayoría de los chilenos estaban contentos con el resultado de su proceso político. Pero a pesar de esto, Nixon no estaba dispuesto a abandonar su plan. A falta de las condiciones necesarias para un golpe de Estado, el líder estadounidense decidió crearlas él mismo con la ayuda de la CIA, de la Embajada y de la Casa Blanca. El objetivo explícito era crear tal nivel de crisis socioeconómica y desorden público que o Frei o el ejército se verían obligados a actuar. En un cable especial para Kissinger a comienzos de octubre, Richard Helms dijo: un repentino desastre económico sería el pretexto más lógico para que el ejército se mueva, y la única forma práctica de crear la atmósfera tensa en la cual Frei podría reunir el coraje para actuar es asegurarnos de que la economía chilena, suficientemente frágil desde la elección, cambie súbitamente para peor. Como mínimo, necesitamos una pequeña crisis. Para lograr este vil objetivo, oficiales tanto de la CIA como del Departamento de Estado buscaron obtener el apoyo de negocios estadounidenses en Chile. Y a fines de septiembre, el embajador Corry se reunió en la embajada con un gran grupo de representantes corporativos para discutir la situación. También se reunió con un intermediario de Frei, el ministro de Defensa Osa, y le entregó la siguiente advertencia: no permitiremos que ni tuerca ni tornillo llegue a Chile bajo Allende.
Haremos todo en nuestro poder para condenar a Chile y a los chilenos a la máxima pobreza y desesperación. Y mientras escuchamos eso, tengan en cuenta que en ese punto Allende ni siquiera había sido inaugurado. Sin tomar ninguna sola acción como presidente, Estados Unidos ya había preparado su caída. Para llevar esto a cabo, el 24 de septiembre, el embajador Corry le envió a Washington una serie de sugerencias. Iniciar rumores de un racionamiento inminente para que la gente vacíe los supermercados por temor. Pedirle a los bancos estadounidenses que dejen de renovarle créditos a Chile. Lograr que empresas estadounidenses ralenticen sus procesos lo más posible, demorando órdenes y pedidos de repuestos. Difundiendo información falsa de que asociaciones de construcción y de préstamos chilenas estaban al borde de la bancarrota. Presionar a algunas de las corporaciones más grandes estadounidenses que anuncien públicamente que iban a cerrar sus operaciones en Chile. Y el 25 de septiembre envió algunas propuestas más. Presionar al gigante minero estadounidense Anaconda Copper para que oprima fuertemente un paro minero que estaba ocurriendo. Difundir rumores de que el gobierno de Allende buscaría impedir que el talento técnico y administrativo pueda salir de Chile, buscando lograr un éxodo de ese tipo de personal ahora. Presionar a Ford para que se vaya de Chile y el Banco de América para que cierre sus puertas, lo que según Corry le quitaría a los chilenos una fuente de crédito. Basándose en estas propuestas, a comienzos de octubre la administración de Nixon había tomado ya una serie de medidas para desestabilizar la economía chilena. En el sector financiero, un préstamo de un banco de exportaciones e importaciones fue cancelado porque el banco había sido instruido secretamente para bajar el estatus crediticio de Chile con el fin de restringir transacciones futuras. Un préstamo gigante para el sector ganadero fue demorado y se dieron instrucciones para que todos los nuevos préstamos del Inter-American Development Bank fueran cancelados, mientras que el Banco de América aceptó restringir líneas de crédito adicionales. Estas fueron solamente algunas de las medidas tomadas por los estadounidenses. Sin embargo, ellos sabían que no solamente debían destruir el país económicamente, sino que también lo debían hacer políticamente. Por ello, aceleraron a sus activos y organizaciones en el país, cuyos esfuerzos estaban dirigidos en aislar a la Unidad Popular de Allende del resto de los partidos, dirigiendo y financiando protestas anti-Allende y difundiendo propaganda a través de los medios controlados por la CIA, como diarios, estaciones de radio o activos en televisión. Además, se ordenó a la estación conducir múltiples operaciones de propaganda negra, lo que consistía en crear y plantar información falsa pero sugerente acerca del programa político de Allende en la prensa y en el ejército. A comienzos de octubre, por ejemplo, la estación fue ordenada a crear y plantar reportes de inteligencia ficticios acerca de cómo los servicios de inteligencia chilenos serían reestructurados para seguir el ejemplo de los soviéticos o los cubanos, creando así la estructura de un estado policial en Chile. A pesar de todos estos esfuerzos, el tiempo hasta la inauguración de Allende se estaba acabando y los estadounidenses se estaban poniendo impacientes por la falta de resultados. El 6 de octubre, Kissinger presionó a la CIA para que fomente un golpe, diciendo que quedan solamente 18 días y acción drástica debe ser utilizada para choquear a los chilenos a que actúen. Su presión resultó en una directiva tajante a la estación en Santiago el día siguiente. Este cable único, firmado por énfasis por el director de la CIA, Richard Helms, le ordenó a la estación fomentar un golpe, usando todos los recursos y estrategias disponibles para crear las condiciones necesarias para un golpe. Cada hora cuenta. Todas las otras consideraciones son secundarias. Contacten al ejército y háganles saber que los Estados Unidos quiere una solución militar y que los apoyaremos ahora y después. El 7 de octubre se le ordenó a la estación comenzar inmediatamente una campaña de rumores, basados siempre que se pueda en algo tangible que permita crear un clima para un golpe. Supone que asignen oficiales de bandera falsa la tarea de ir a bares y plantar al menos 3 rumores cada día por los próximos 10 días. En otro cable, aún más siniestro, la estación ordenó considerar instigar actividades terroristas que puedan provocar a los seguidores de Allende a violencia como represalia, dándonos así el pretexto para una intervención militar. Lamentablemente, la mayoría de los documentos que relacionan a la CIA con actividades terroristas en Chile están fuertemente redactados, pero sí existe suficiente información para saber que las actividades terroristas efectivamente fueron parte de sus esfuerzos. Por ejemplo, la bitácora diaria del equipo asignado a la estación en Santiago
como también el reporte a la Comisión del Senado. Nos muestra que la agencia estaba monitoreando e incluso financiando la actividad de un grupo neofascista llamada Patria y Libertad. Una vez que los estadounidenses logran suficiente caos en el país, el siguiente paso del plan era contactar al general retirado Roberto Vio. Primero, la CIA necesitaba determinar si es que Roberto Vio podría ser incitado a tomar alguna acción que a su vez provoque una reacción comunista que le dé una excusa al ejército para actuar. Durante una reunión de la agencia, se reportó que Vio esperaba cerca de 10.000 bajas en Santiago antes de poder aplacar a las masas en el caso de un golpe. Pero a pesar de todo el plan, seguía habiendo un gran obstáculo, y ese era el comandante en jefe del ejército chileno, el general Schneider, quien tenía una doctrina de no intervención en asuntos políticos internos del país. Y él era la principal barrera para cualquier intento de golpe de Estado en Chile. La CIA temía que Schneider pueda dividir al ejército y así hacer imposible cualquier intento de golpe de Estado. ¿Qué nos asegura que Schneider no va a transmitir un mensaje en las primeras horas de un golpe que paralizarán a líderes militares que de otra forma se habrían unido? Eso decía un cable enviado a la estación de Santiago el 13 de octubre. La solución a este problema era secuestrar al general Schneider. Al menos en teoría, este plan parecía matar a múltiples pájaros de un solo tiro. Removía al mayor oponente de un golpe del máximo puesto militar. Ese puesto sería luego llenado con una figura simpática a la idea de un golpe. Se culparía de secuestro a los izquierdistas, dañando así la integridad de Allende. El caos social permitiría por fin crear la atmósfera del golpe y la justificación que la CIA estaba buscando para una toma militar. El único problema era si es que Vio realmente sería capaz de llevar a cabo este secuestro. Mientras tanto, un plan liderado por el general retirado Vio, el general activo Valenzuela y el almirante Tirado estaba tomando forma. El plan comenzaría el 19 de octubre, cuando Schneider atendería una fiesta VIP del ejército. Según Valenzuela, el plan ocurriría de la siguiente forma. Tras llegar a la casa, Schneider sería secuestrado. Luego se lo llevaría a un avión y volado hasta Argentina. Valenzuela anunciaría la desaparición de Schneider. El ejército culparía a los izquierdistas del secuestro usando esa búsqueda como excusa para allanar vecindarios controlados por comunistas. El alto mando del ejército sería cambiado para poner a los golpistas en posiciones de poder. Frei renunciaría y abandonaría Chile, donde una junta militar encabezada por el admiral Hugo Tirado asumiría el poder, y esa junta disolvería el Congreso. Sin embargo, el intento de secuestro del 19 de octubre falló. Se suponía que la escolta policial del general Schneider se retiraría, dejando así que los secuestradores actúen, pero no lo hicieron. Además, el general Schneider, en vez de llegar en su Mercedes oficial, vino en su auto privado, lo que puso nerviosos a los secuestradores. El 20 de octubre, un contacto de la agencia reportó que un segundo intento estaba en proceso. Schneider sería interceptado mientras abandonaba el Ministerio de Defensa en hora punta. Sin embargo, los secuestradores se quedaron atascados en el tráfico y perdieron de vista a Schneider. Por lo que un tercer intento ocurrió el 22 de octubre. A las 8 de la mañana, el auto del general Schneider fue impactado y detenido por un jeep, del cual 5 sujetos descendieron y rodearon su vehículo. Schneider recibió 3 tiros a quemarropa y a pesar de recibir cirugía de emergencia, falleció en la mañana del 25 de octubre. Tras informar al director de la CIA, Richard Helms, la agencia envió un cable de felicitaciones. La estación ha hecho un gran trabajo, guiando a Chile a un punto donde una solución militar es al menos una opción. Aquellos involucrados son felicitados por lograr esto bajo circunstancias increíblemente difíciles y delicadas. Un reporte con fecha 23 de octubre dice que Schneider ha sido removido y el estado de emergencia ha sido declarado. El general Prats ha reemplazado al general Schneider, radicales han sido arrestados y el general Valenzuela ha asumido control de la provincia de Santiago. Aunque los jugadores tengan ahora dudas acerca del golpe, están irrevocablemente comprometidos a ejecutar el plan, incluso si es que Frei se niega a dimitir, ya que podemos asumir que su participación se revelaría bajo una presidencia de Allende. Por tanto, no tienen más alternativa que continuar con el estado de emergencia, y el establecimiento de estado marcial ha mejorado nuestra posición significativamente. Un ambiente de golpe ahora existe en Chile. Debido a que solamente unos cuantos altos mandos dentro del gobierno de Estados Unidos sabían en ese momento que el asesinato de Schneider fue llevado a cabo por una explícita orden presidencial. El Departamento de Estado, que en ese momento no sabía acerca de eso, le recomendó a Kissinger
que el presidente Nixon le envíe un mensaje de condolencia al presidente Frey. El mensaje hipócrita decía lo siguiente: estimado señor presidente, el chocante atentado a la vida del general Schneider es una mancha en las páginas de la historia contemporánea. Quisiera que sepa la tristeza que me trae este repugnante evento. Quisiera que le extienda al general Schneider y a su familia mi simpatía y mis mejores deseos para su pronta recuperación. Pero a pesar del optimismo estadounidense, resultó que una vez más se habían equivocado. Porque lejos de provocar el clima para un golpe de Estado, el asesinato del general Schneider produjo una repudiación pública y política de la violencia, y fue una clara reafirmación de la tradición cívica y constitucional del país. Y así fue que el 24 de octubre de 1970 el Congreso ratificó a Allende como el presidente electo. Si bien los esfuerzos estadounidenses por impedir que Allende suba al poder habían fracasado, su campaña por desestabilizar la democracia chilena estaba recién por comenzar.